Bendiciones, hermanos, qué hermoso tiempo de alabanza al Señor. Es un privilegio cantarle, alabarle, exaltarle, y pareciera que poco a poco nos vamos acercando al tiempo que vamos a poder estar reunidos nuevamente. Es importante, hermano, que continuemos orando, confiando en el Señor, y que Dios nos dé el tiempo, que sea en el tiempo de Dios, porque en estos casos lo que debe de establecerse es la prudencia, sabiduría y el consejo de Dios, el consejo de otros hermanos, cómo están caminando, cómo van a ser, de nuestras autoridades, etcétera. Pero esperamos que eso llegue pronto, sobre todo, hermano, no porque uno no quiera ya reunirse, sino porque usted sabe que la situación en la que estamos viviendo, y es mejor tomar las precauciones del caso, ser sensatos, y bendito Dios que nos permita este espacio así en línea. Así que es un privilegio para mí. Yo quiero agradecer al Señor por todos los que ya están conectados, los que se han de conectar, los que van a sintonizar después este mensaje, a los que sé que el Señor va a bendecir. Agradecemos al Señor también. Este día nuestros pastores generales retornan y vamos a orar para que, así por las peticiones, y para que Dios se glorifique en ellos al traerlos al lugar donde van a estar. Qué bueno fuera que les mandaran a su casa, pero Dios dirá. Pero vamos a orar un momento, hermano. Solo quiero que me ayude buscando ahí en la cita. Esta tarde quiero compartir con usted a propósito de que ya esta semana aparentemente la apertura ya ha sido más general o será general. Me acordé de este aspecto de la palabra que creo que nos va a servir para nosotros, nos va a traer una ilustración espiritual y aún en lo natural que estamos viviendo. Yo quisiera que me acompañara a Éxodo capítulo 12, verso 40. Éxodo capítulo 12, verso 40. Yo he titulado a la meditación en esta tarde La salida de Egipto. Recordando, hermanos, cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. De alguna manera ellos estaban viviendo en un encierro, aunque estaban al aire libre, pero esa esclavitud los hacía estar presos en un lugar, los hacía estar encerrados en el mismo lugar. No tenían capacidad de soñar en grande ni de moverse hacia su tierra, pero Dios permitió la salida. Entonces yo quiero que me acompañe. Vamos a leer dos versículos para poder orar, versículo 40 y versículo 41. Si me acompañan, por favor, dice la palabra del Señor: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Padre, te damos gracias en esta hora, en esta tarde, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres fiel, poderoso y maravilloso, Señor. Entendemos que tus planes, mi Dios, son eternos, son firmes, y que en nuestra debilidad tú eres el fuerte, y desde ya ponemos todas nuestras necesidades, peticiones, Señor, delante de ti. Sobre todo hay una petición, Señor, que se ve en dos aspectos, Señor, y es nuestra preparación para nuestro pronto encuentro contigo, pero también, Señor, nuestra preparación para caminar en esta tierra delante de ti. Señor, sé propicio, por favor, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera que me acompañara hoy, porque todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, hermano, fue una sombra de todo lo que iba a sucedernos a nosotros. Pero también dice la palabra, y es lo que quisiera que me acompañara a ver en la primera carta a los Corintios, que lo sucedido a Israel quedó escrito como un ejemplo para nosotros que nos han alcanzado el fin de los tiempos. Entonces, dice 1 Corintios 10:6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Oiga, estas cosas sucedieron como ejemplo, para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron.
No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Verso 9, no provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Esto es muy curioso. Y fueron destruidos por el destructor. Dice el verso 11, estas cosas, nuevamente reitera, les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, dice la palabra del Señor. Es decir, que lo que estamos viendo, hermanos, que tenemos que ver para atrás, hablando en el aspecto de la palabra, tenemos que ver lo que pasó con el pueblo de Israel, lo que vivieron ellos, como una enseñanza para nosotros, para aprender, como dice mi hermano Berberian, Samuel Berberian, para que podamos aprender en pellejo ajeno. Dice él, a mí me gusta aprender, dice, en pellejo ajeno. Y que nos demos cuenta, hermano, que muchas de las cosas que el pueblo de Israel pasó, nosotros también las estamos pasando, pero que el anhelo del Señor es que no actuemos, ni caminemos, ni demos lugar a lo que ellos dieron lugar. Entonces yo quiero esta tarde platicar con usted, con la ayuda del Señor. Espero que nos dé el tiempo, porque esto es a la vez que es esencial, elemental, también es un tanto profundo por toda la riqueza que tiene. Entonces, previo a la salida, usted recuerda que previo a la salida se dio aquel aspecto de la Pascua que el Señor les estableció, que iban a sacrificar un cordero y que lo iban a hacer por familia, y que la sangre de ese cordero iban a pintar los dinteles de las casas. ¿Se recuerda usted? Porque lo que iba a venir era la muerte de los primogénitos. Iba a venir la última de las plagas, o la última de las sentencias que el Señor estableció para que el corazón de Faraón finalmente soltara a su pueblo. Es impresionante, hermano, cómo el pueblo de Dios, no podemos negar que esta esclavitud fue producto de su desobediencia al Señor. Esta esclavitud fue producto de haber abandonado al Señor. Y yo creo, hermano, que hoy en día todo lo que el mundo pasa, en todos los sentidos, en todos los niveles, en gran parte, en gran mayoría, es porque la humanidad estamos abandonando al Señor. Es porque las naciones, los países, las escuelas, estamos dejando a Dios de lado. Y cuando vienen las catástrofes y cuando vienen los problemas, lejos de volvernos a Él, a veces preguntamos ¿dónde está Dios? Y yo creo que Dios nos tendría que preguntar dónde siempre he estado, pero tú no te has dado cuenta. Entonces, yo quiero que note que previo a la salida hubo un sacrificio, y la Biblia dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Así que, pero yo quiero partir de ahí para hablar de una serie de elementos que nos van a traer una enseñanza a nosotros, que vamos, mire, literalmente nosotros estamos saliendo, llamémosle así, de esta cuarentena. De alguna manera, hermanos, hemos estado encerrados. Yo sé que a algunos les ha tocado salir, les ha tocado trabajar, han hecho home office, como se le llama, o definitivamente han salido. Otra mayoría no hemos salido, pero que hoy se empieza a aperturar para que salgamos. Entonces, pensando yo en eso, de lo que se venía para nosotros, me llevó el Señor a recordar la parte espiritual de estos eventos. Cómo el pueblo de Israel estuvo en esclavitud, cómo el Señor lo sacó, pero con un propósito. Si usted se recuerda, y por eso les decía a unos hermanos ayer, me gustan los servicios así en vivo en la congregación, porque les puedo preguntar, y hoy no lo puedo hacer, aunque si usted gusta puede responder ahí en su mensaje. Si yo le pregunto a usted cuál era el plan de Dios al sacarlos de la esclavitud, bueno, hubo varios, pero hay uno en esencia que es el que destaca más, o uno de los que más destaca también, porque son varios los que destacan, es que Él los quería llevar a la tierra que fluye leche y miel. Es decir, el Señor tenía un propósito. Antes de que llegaran finalmente a esa tierra, hay otros propósitos maravillosos. Por ejemplo, le dijo Moisés a Faraón que deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Hermano, impresionante cómo lo que el Señor quería es que su pueblo saliera
a celebrarle fiesta. De hecho, solo lo voy a mencionar, pero el Señor estableció las famosas fiestas judías que hoy conocemos. Porque Dios es así, hermano. Dios no es un Dios triste, Dios no es un Dios aburrido. Los aburridos somos nosotros, los aburridos somos aquellos que interpretamos mal lo que el Señor ha hecho. Todas esas celebraciones tenían una expectativa maravillosa, una celebración grande. Entonces, pero yo quiero hablarle, empezar a compartir algunos elementos que nos van a ayudar, como le digo, en la parte práctica, si usted quiere, pero también en la parte espiritual. Y cuando le digo en la parte práctica, nos va en el día a día, pero también en este ambiente en el que estamos. Sé que muchos estábamos con la expectativa de salir, otros están con la expectativa de que ojalá no se saliera por el temor, porque el temor los ha invadido. Y yo le quiero decir algo, definitivamente que la enfermedad es real, definitivamente que la exposición a ella ha llevado a muchos a la muerte, definitivamente. Y por eso es que el domingo anterior la inquietud de compartir, porque el contexto que nos está rodeando es un contexto de muerte, siempre ha sido así, solo que no lo habíamos contextualizado, solo que ahora que lo estamos viendo, hermano, en una forma más directa, posiblemente nos ha impactado más, porque imagínese usted cuántos muertos ha habido a lo largo de nuestra historia, producto de la violencia, producto de muchas cosas. Pero volviendo acá, el punto es este. Tenemos que salir. El pueblo de Israel tenía que salir. ¿Por qué? Porque Dios tenía mejores planes para ellos. Hermano, Dios tiene mejores planes para ti. Yo no sé si tus planes que estás haciendo es seguir encuevado, seguir resguardado. Posiblemente valga la pena por cuestión sanitaria y todas las medidas que nos han dado a tomar, posiblemente tenga validez. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que Dios nos está llamando a ir más allá, a cumplir su propósito, a cambiar el plan de Dios para mi vida. Entonces, algunos de los elementos que yo veo, vamos a ir casi como una caminata bíblica, si usted quiere. Yo quiero que vea ahí en Éxodo capítulo 13, el primer elemento, después de que el Señor ordenó, mire, en el en el capítulo 12, hablamos cuando está la salida. Previo le decía yo que se dio el evento de la Pascua, pero ya una vez ya estaban ellos listos para la salida, dice el versículo 1 del capítulo 13. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que salisteis de Egipto. Oiga, hermano, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa, no comeréis en él nada leudado. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero que vea que sucedió? La consagración de los primogénitos. Y esto es especial, hermano, porque obviamente ahí era un aspecto literal el primogénito representaba, como dice acá, el primer varón que abría matriz. Y eso era bien importante. Hay una ley de la primogenitura. No voy a hablar estrictamente de eso. Pero curiosamente, hermano, en la Biblia, en Hebreos, capítulo 12 y verso 22, nos habla de que hay una congregación de los primogénitos. Es decir, que ahora a la iglesia se le conoce como la congregación de los primogénitos. Mire lo que dice el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No sé cuántos de los que me escuchan están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No me voy a detener mucho acá porque no es mi intención, hermano. Como le digo, esto tiene aspectos algunos muy profundos y no estamos ahorita por tiempo para ver cada uno.
Pero en este primer elemento yo quiero que note que lo que el Señor establece para la salida de su pueblo, primero fue la sangre del cordero, pero lo segundo es la consagración de los primogénitos. Ahora, todos aquellos que creemos en Cristo, por esa palabra que le he leído ahí, una de las interpretaciones es esa que le he mencionado, que ahora en Cristo somos la congregación de los primogénitos. Entonces, ahora que literalmente, por así decirlo, salimos de la cuarentena, pero espiritualmente, recuerde usted que un día el Señor nos sacó de Egipto. Egipto es el mundo, a través de la sangre, porque Cristo es el Cordero Pascual. Él es nuestra Pascua. ¿Qué es lo que viene en esta caminata, en esta travesía hacia el plan de Dios? Pues la consagración de los primogénitos. Y ese consagrarnos a Dios, ese es un apartarnos a Dios, porque Él nos ha tomado para Él. Él nos ha apartado para Él. Es lo que le dice acá a Moisés el Señor. Entonces, vea usted esto, le pertenecemos a Dios. Hemos sido consagrados a Él, hemos sido dedicados a Él, hemos sido puestos como una ofrenda para el Señor a través del sacrificio de Cristo. Entonces, esto es número uno, hablando de la consagración de los primogénitos. Solo aquí, hermano, como le repito, hay mucha tela que cortar, porque en esta vida, hermano, en este caminar espiritual, debemos de buscar esa consagración en el Señor. Hay muchas cosas que nos apartan de Dios. Hay muchas cosas que nos quieren alejar del Señor, pero qué importante es poner atención al diseño de Dios, a la ruta de Dios, al plan de Dios. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Que no implica que no vayamos a tener dificultades o aflicciones o problemas. En este contexto en el que estamos, hay muchos que están muy angustiados, abatidos, necesitados de muchas formas, desde salud, en su economía, en sus relaciones interpersonales. Se dice que la violencia ha aumentado en estos tiempos de cuarentena, y es posible, y me refiero al tema intrafamiliar o dentro de los hogares. Eso es bien importante. Definitivamente que estamos expuestos a todo ello, pero en medio de ese ambiente, tiene que venir en nosotros la necesidad de la búsqueda de Dios, de esa consagración. Y mira aquí esta promesa que viene después, porque como le digo, vamos como en una caminata bíblica. Ya partimos del verso 12, donde está la Pascua y la salida, en el capítulo 13, la consagración, y en el capítulo 14, en el verso 13, dice algo bien importante. Porque aquí yo le he titulado a este segundo aspecto, les prometió pelear por ellos. Y esto es bien importante, hermano. Porque en base a lo que le acabo de decir anterior, que vamos a tener aflicción, que vamos a tener problemas, recordemos algo, que no estamos solos. Recordemos algo, el pueblo de Israel salió de Egipto, iba a tener que enfrentar diferentes enemigos. Más adelante, otra oportunidad, vamos a hablar de todos los reyes que tuvo que derrotar Israel en el desierto para ya a la hora en Canaán, para poder conquistarla. Más bien, no en el desierto. En el desierto igual tuvo que enfrentar diferentes enemigos, pero en Canaán son como 30 o más de 30 reyes a los que se tuvo que enfrentar. Entonces, por eso la importancia de este segundo aspecto, que el Señor les prometa que va a pelear por ellos. Dice Éxodo capítulo 14 y verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Fíjese que ahí estaba en aquel momento donde Faraón, habiéndolos dejado ir, se va persiguiéndolos, y Faraón es representación de nuestro adversario. Pero el Señor le dice a través de Moisés al pueblo, el Señor va a pelear por vosotros y ustedes van a estar tranquilos. Así que, amado hermano, en esta caminata espiritual en la que usted y yo vamos a enfrentar diferentes gigantes, diferentes batallas, tranquilo, tenga calma. En medio de su aflicción, el poderoso de Israel va a pelear por usted. El Dios Todopoderoso va a pelear por usted.
Imagínense, por eso la Biblia allá en Apocalipsis dice algo maravilloso y sorprendente, hermano. Apocalipsis 17:14, solo se lo leo yo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Oiga la razón por la cual los vencerá, porque Él es Señor. Oiga qué importante, hermano. No hay enemigo, no hay adversidad, no hay gigante, no hay circunstancia adversa. Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya, estamos con el Señor, o por lo menos esa es el deseo y el anhelo del Señor, que así como Él está con nosotros, estemos con Él. Entonces, mire qué precioso aún acá, hermanos, saliendo de esa circunstancia difícil, porque yo sé que muchos hoy están saliendo o van a salir, posiblemente alguien tuvo que cerrar su negocio por causa de esta pandemia. ¿Ahora qué hago, hermano? Ya me quedé sin inversión, me quedé sin algo. Pues Dios peleará por ti, Dios puede pelear por ti, no te preocupes, estate tranquilo, el Señor es fiel, el Señor es bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues creer en esa promesa. Y ya va a ver que no solo ahorita esto es muy emocionante y de mucha bendición y todo lo que vamos a ver también, pero tiene que ver también con una actitud mía, una actitud diferente, una actitud en pos de Dios, en pos del propósito de Dios, en pos de obedecerle, en pos de creerle, porque eso nos ha mandado el Señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tercer aspecto? Y tal vez usted me va a decir, bueno, hermano, bien venía, pero aquí ya se puso la cosa cuesta arriba. El tercer aspecto, yo quiero que vaya conmigo al capítulo 15. Mire, por eso le decía yo que vamos, y le repito, como una caminata bíblica. En el capítulo 15 les demanda obediencia a sus mandamientos. Y luego va a ver usted que en el capítulo 20 les da los 10 mandamientos. En el capítulo 21 al 23 están diferentes leyes humanitarias e higiénicas, hermano, que de los esclavos que el Señor les da. Es decir, dice el verso 25 del capítulo 15, mejor leamos esos dos versículos. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa, Jehová Rafa. Fíjese que lo importante de esto, hermano. Viene el Señor y aprovecha este momento de las aguas amargas para establecerles este principio que le acabo de decir, en donde les demanda obediencia, en donde les dice, yo voy a establecer estatutos a ustedes, yo les voy a dar mandamientos y ustedes los van a obedecer, y si los obedecen, ustedes verán la recompensa, ustedes verán mi favor, ustedes verán que yo los guardaré. Entonces, por eso le acabo de decir hace un momento, hermano, que mi actitud es bien importante. Y cuando le hablo de la obediencia a los mandatos del Señor, bueno, le decía yo el pacto del Sinaí en el capítulo 20, que son los 10 mandamientos, las leyes que se establecen desde el capítulo 21, el 22 y el 23, ahí lo puede ver usted. Pero yo quiero leerle en el Evangelio cómo el Señor lo dijo. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos cómo aquí el Señor reduce a estos dos, pero no por reducirlos a dos, no tienen tanta profundidad. Amar al Señor, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos es sumamente importante, hermano. Tan importante es amar a Dios como amar a mi prójimo. Tan importante es amar a mi prójimo como amarme a mí mismo.
Y aquí hay mucha tela que cortar también, pero yo solo le quiero decir algo. No debemos confundir, amado hermano, no debemos confundir el amar con el disciplinar. No debemos confundir el amor con la corrección, porque van de la mano. No podemos pensar que son antagónicos. No podemos pensar que porque yo amo, no disciplino a mi hijo porque lo amo. Mentira, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. ¿Y por qué lo disciplina? Porque ha quebrantado un mandamiento de casa, digámoslo así. Entonces, no confundamos. Hay mucha gente, hay muchos padres que dicen: es que pobrecito mi hijo, yo lo amo, entonces yo sé que ha hecho todo esto malo, pero ¿cómo le voy a quitar el play? ¿Cómo le voy a quitar el teléfono? Se va a ofender conmigo, se va a enojar y yo lo amo y mejor prefiero que siga en sus berrinches, pero porque yo lo amo. Eso no es amor, amado hermano. Por eso le digo que aquí hay mucha tela que cortar. Cuando el Señor les establece a ellos los mandamientos y el Señor Jesucristo dice que todo se resume en amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos, no excluye la disciplina ni excluye la corrección. Déjeme ver si se lo logro ubicar en Hebreos, pero ahí lo dice, Hebreos, porque dice que la disciplina de nuestros padres ciertamente nos parecía a nosotros no muy buena, pero que al final ellos lo hacían tratando de corregirnos, pero Dios lo hace sabiendo que eso va a traer un cambio. Ahora, lo importante acá en este aspecto, amado hermano, es esto: amor no es antagónico a la disciplina ni a la corrección. Pero por otro lado, amor, si nos vamos a la definición bíblica, Dios es amor. Y vemos por lo menos el capítulo famoso del amor, el capítulo 13, si no estoy mal, de 1 Corintios, que desarrolla qué es el amor, nos va a llevar a otra situación. Porque de repente pudiéramos pensar, hermano, yo como amo paso corrigiendo a mis hijos todos los días, y si se levantan temprano los corrijo, si se levantan tarde los corrijo, y posiblemente no nos hemos dado cuenta que hemos dejado de lado el poder amar a los demás, que posiblemente nuestro corazón no es un corazón que está preparado para amar, posiblemente porque yo lo que viví, porque sufrí, porque fui abandonado. Entonces son aspectos bien importantes, hermano. Por un lado, no podemos negar que el disciplinar, que el corregir va de la mano con el amor, pero por otro lado, no podemos negar también que muchas veces la gente pasamos corrigiendo, regañando, enojados, sin que practiquemos el amor. Tenemos que practicar el verdadero amor de Dios. Entonces tenemos que aprender qué es amar, hermano. Amar en las parejas es más que intimidad. Amar a Dios es más que decirle en un canto que lo amamos. Es más, el mismo Señor dijo, fíjese qué importante: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que yo puedo estar toda una mañana alabando y exaltando al Señor, y que eso sería maravilloso, y diciéndole que lo amo, pero si soy desobediente a su palabra, hermano, verdaderamente no estoy amando al Señor, verdaderamente no lo estoy amando. Entonces vea cómo en este aspecto es bien importante entender qué es el amor. No confundamos para no caer en excesos. Definitivamente debemos de practicar el amor, pero el amor va acompañado de disciplina y el amor va acompañado de misericordia. Son los dos aspectos fundamentales, creo yo, que tienen que ver con el amor. Hay muchos más, pero yo solo quiero destacar esos dos: disciplina y misericordia. Disciplina para el que lo necesite y misericordia para quien lo necesite. Amado hermano, nosotros no merecíamos el amor de Dios, porque al final el amor no se da porque alguien lo merezca. Se da porque hemos decidido amar a pesar de no ser correspondidos, sean nuestros padres,
sea nuestro cónyuge, sean nuestros hijos. Debemos de aprender a amar. Dice la Biblia que, mire lo importante del amor. Dice la Biblia que cuando habla del amor del Señor, dice que nos amó con amor eterno, dice uno de los profetas. Por tanto, oiga, te prolongué mi misericordia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en ese aspecto, amado hermano? Que el amor me lleva a la misericordia, pero el amor también me lleva a la disciplina. Y hay un tercer elemento que quiero destacarle acerca del amor. No es el tema en sí del amor, pero para que vea usted que este aspecto de los mandamientos, cómo el Señor los resume, es decir, que vamos a cumplir los mandamientos por amor, hermano, no por imposición. Esto de obedecer al Señor no va a ser algo cargoso, porque si le amamos, le vamos a obedecer. Esto tiene que ser por amor. Todo lo que hacemos, a adorar al Señor es por amor, a obedecerlo es por amor. Entonces, cuando hablamos de la misericordia, cuando hablamos de la disciplina, debemos de comprender que, como le digo, son dos aspectos que tal vez yo los estoy destacando en este momento y no me quisiera alargar. Le mencioné un tercer elemento, pero si no nos quedamos acá, porque el amor, hermano, o solo se lo voy a dejar mencionado: misericordia, disciplina. Pero el tercer elemento, que es como la base de todo esto, es el accionar, hermano. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, que el amar me va a llevar a mí a actuar de una forma diferente. Una forma diferente delante de Dios, delante de las personas y delante de mí mismo. Esto es bien importante, hermano, también porque yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi papá, por ejemplo. Eso es incorrecto, eso es antagónico al amor de Dios. Yo no puedo decir que amo a mi papá, pero aborrezco a mis hijos. Eso no contiene, diríamos, en matemáticas. Entonces, ahí hay un problema en nuestra concepción de amor y en nuestra actitud hacia el amor. Entonces, tenemos que revisar esto. Por eso es bien importante destacar en este aspecto de los mandamientos, porque lo vemos, los jóvenes podrían decir, es que obedecer, es que si usted supiera a mis papás, es que no les obedecemos porque sean los mejores del mundo, les obedecemos porque les amamos y porque son nuestra autoridad, hablando de nuestros padres. Bueno, pero quiero avanzar porque si no, solo ahí nos llevaría mucho, pero les recuerdo eso: misericordia, disciplina y acción. 3 elementos básicos del amor. Cuarto aspecto que yo quiero que veamos lo que el Señor hizo. En el capítulo 16, ya dejemos pendiente lo de Hebreos, el verso, para ir avanzando acá. En Éxodo, capítulo 16 y verso 4, mire lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover el pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Solo quiero que veamos la parte de la provisión, porque en este cuarto aspecto el Señor les provee el alimento y la bebida. Éxodo 16:4 nos habla del alimento, del maná. Y en el capítulo 17 y verso 6 es cuando les da agua de la peña. Les provee agua de la peña de Horeb. Y hay una alabanza hermosa que dice que Cristo es la peña de Horeb. Entonces, fíjese qué interesante. Porque hay dos cosas que surgen acá bien importantes para nosotros. Bueno, varias. La primera, el aspecto que le digo, les proporciona alimento. ¿Qué significa eso? Que Dios iba a cuidar de ellos, que Dios les iba a proporcionar el sustento, que no iban a estar solos. Amado hermano, hoy hay mucha gente pensando: ¿qué voy a comer? ¿Qué va a hacer de mi vida? No tengo trabajo, los ingresos han bajado. Tranquilo, eres pueblo del Señor. El Señor le va a proporcionar el alimento a su pueblo. Él mismo dijo que el que no provee para los suyos
es infiel, es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Entonces, como ha dicho varias veces nuestro pastor que le enseñaron a él, si nosotros le aplicamos eso al Señor, debemos de entender que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Padre que nos provee. Y entonces pues, va a proveer el pan y va a proveer la bebida. Y esto es importante, hermano, porque Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Tiene una connotación espiritual hacia Cristo. Y dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y Juan habla de que Jesús es el pan que descendió del cielo. Amado hermano, cuando la Biblia habla de la comida y la bebida, que no nos preocupemos, está hablando de esta provisión del Señor en lo natural y en lo espiritual. Él ha provisto ya. Cuando Abraham iba a sacrificar, a su hijo Isaac, y cuando le dice, Padre, veo la leña, veo el fuego, pero ¿y el sacrificio o el animal, el carnero, dónde está? Y Abraham le dice unas palabras sorprendentemente maravillosas, hermano. El Señor se proveerá de cordero. Ahí es donde se revela como el Señor, el Jehová Jireh, el Señor se proveerá. Pero algo importante, hermano, nosotros hemos visto, el Señor proveerá solo en el aspecto material. Y aunque ahí tenía una connotación material, yo quiero que vea que la implicación era espiritual. El Señor se iba a proveer de cordero. ¿Para qué? Porque recuerde usted que ese carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. Entonces, conocer a Jehová Jireh, al Señor se proveerá, usted y yo lo hemos conocido. ¿En qué aspectos, hermano? No solo en que nos ha provisto el alimento, nos va a seguir proveyendo, es en que Él proveyó su propia vida en sacrificio por nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Entonces, si proveyó lo espiritual, si proveyó lo más grande, si proveyó lo más sublime, ¿cómo no nos va a proveer de los frijolitos, amado hermano? ¿Cómo no nos va a proveer el Señor que podamos alimentar? Es más, y yo sé que la mayoría que vamos a salir de esta cuarentena, nos va a costar salir de las puertas porque pues, las tallas nos han aumentado y que el Señor nos ayude. ¿Pero por qué? Porque Dios ha tenido cuidado en medio de todo. Híjole, el tiempo ha avanzado, pero esto está emocionante, hermano. Quinto aspecto. El Señor les trae una estructura de gobierno. Eso lo va a ver usted en el capítulo 18 de Éxodo. Cuando Jetro llega y le habla de cómo debe de manejarse con el pueblo. Y le dice, y si Dios está en el asunto, o sea que Dios estaba usando a Jetro. Y Moisés dice en el capítulo 18, verso 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces yo quiero que vea que el Señor les empezó a dar una estructura, les dio leyes y les dio un gobierno. Asimismo nos ha dado un gobierno a nosotros. Efesios dice que el marido es cabeza de la mujer y que así como Cristo es cabeza del varón y Dios es cabeza de Cristo. Entonces mire esto, hermano. Yo quiero que veamos esto. El Señor estaba estableciéndoles una estructura que les iba a permitir la travesía entre la salida de Egipto y la llegada a Canaán y el cumplimiento del propósito de Dios en Canaán. Y en Canaán y en todo el mundo, porque el propósito de Dios para el pueblo de Israel no era solo que estuvieran ahí. Lo que pasa es que como cuando no creyeron al Mesías prometido, entonces se abre la ventana y la oportunidad para la gentilidad y ha quedado en pausa el pueblo de Israel, pero el propósito de Dios iba más allá. Yo quiero ir avanzando acá, establece una estructura, solo son 2 aspectos más. El sexto les hace edificar un tabernáculo, capítulo 25.
un tabernáculo y el arca del pacto. En el tabernáculo es donde se iba a ministrar los pecados del pueblo, es donde el pueblo se iba a acercar en el atrio, iban a ofrecer los sacrificios, etc. Y el arca del pacto es donde iba a establecer la presencia del Señor. Y entonces yo quiero que note que ese tabernáculo físico, hermano, que el Señor mandó a construir, dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero esa palabra habitó, hermano, hay unas traducciones, y creo que viene del original también, que dice y tabernaculizó entre nosotros, porque ahora usted y yo somos templo y morada del Señor. Ahora el Señor ya no habita en templos hechos de mano, ahora el Señor no es su tabernáculo, Él está en cada uno de nosotros como un tabernáculo terrenal. Este tabernáculo dice la palabra terrenal. Y quiero terminar con este séptimo aspecto. Ahora, solo decirle antes de este séptimo aspecto es que este tabernáculo iba a servir para celebrar el culto a Dios, cómo se iban a acercar, cómo lidiar con el pecado, etc. Era la comunión que se iba a establecer con el Señor. Era el establecimiento del sacerdocio, era el establecimiento de los sacrificios, era el establecimiento de la consagración de los sacerdotes. Hay mucho que hablar en cada uno, hermano, como le repito, pero yo quiero ir ya casi concluyendo con el último aspecto. En el capítulo 33 de Éxodo, vamos a ver en el versículo 12, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y mira el verso 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. ¿Qué es lo que el Señor le hace una promesa aquí a su siervo? Mi presencia irá contigo. Eso me recordó de la gran comisión cuando el Señor les dice, hermano, en la parte B o la parte 2 del verso 20 del capítulo 28. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Hermano, vea usted como el ejemplo de lo que pasó Israel. Pero yo quiero dejarle una tarea a usted. Yo quiero que usted en su casa lea después Hebreos capítulo 3 del versículo 7 al 15. Hebreos capítulo 3 del 7 al 15 y después lea el capítulo 4 del versículo 1 al 11 para que usted vea que el Señor hace un reproche, habla de la desobediencia de su pueblo, habla cómo quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que acabamos de ver, ellos no los tomaron en cuenta, no le dieron importancia, no buscaron cumplir el propósito de Dios, se rebelaban constantemente. Yo hice un resumen de 3 cosas acá, déjenme ponerlo acá. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel ante todo esto que el Señor les hizo? Mire, número 1, comenzaron las quejas. Capítulo 14, verso 11 y 12, comenzaron las quejas. Número 2, comenzaron las murmuraciones en el capítulo 15, verso 24. Número 3, solo para ponerle 3 ejemplos, vino los altercados con Moisés en el capítulo 12, verso 2 y 3. Esto es bien curioso, hermano, porque como le digo, como esto sirvió para nosotros. Mire, las quejas, la murmuración, los altercados, hermano, eso se empezó a dar en el pueblo de Israel y lo llevó a quedar postrados en el desierto a la mayoría de ellos. Solo la generación que nació después, que nació en el desierto, el Señor les permitió entrar a Canaán. Así que, ¿cuál es mi llamado para cada uno de nosotros, hermano? Que tomemos como ejemplo lo sucedido al pueblo de Israel, que tomemos como ejemplo lo que vivieron, para que no nos pase lo mismo.
Y yo sé que ahorita, hermano, por la situación que estamos viviendo, dan ganas de quejarnos, dan ganas de murmurar, o quizás lo hemos hecho, dan ganas hasta de pelear, o hemos peleado posiblemente. Pidamos al Señor misericordia y perdón, pidamos al Señor que nos guarde de semejantes cosas. Tal vez hemos desobedecido su palabra, tal vez hemos ido en contra de la palabra del Señor. Pidámosle al Señor: Señor, no quiero seguir el mismo ejemplo del pueblo de Israel. Quiero ser un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo al que tú le has dado promesa de bendición, un pueblo que tú le has dicho que vas a estar con él todos los días hasta el fin, un pueblo que has prometido respaldar y que va a cumplir tu propósito, etc. Entonces, hermano amado, lo que el Señor estaba estableciendo, yo lo reduje a 3 cosas. Con esas quiero que oremos. ¿Qué es lo que el Señor quería con todo su pueblo y quiere hoy con usted y conmigo? Número 1, tener una relación en los contextos que hemos hablado. Número 2, traer provisión, tanto de lo espiritual como de lo material. Y en esta relación, obviamente, con Dios y con los demás. La provisión de lo espiritual y lo material. Y lo tercero es la instrucción. Es que tengamos una instrucción a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de los ministros. ¿Y con qué fin es todo esto, hermano? Porque ¿con qué fin era todo esto en el pueblo de Israel? Dijimos al inicio, para introducirlos a la tierra que fluye leche y miel. ¿Y con qué fin será hoy Dios para nosotros? Para traernos salvación. Eso ya lo recibimos. ¿Sabe con qué fin? Con que alcancemos nuestra Canaán también, nuestra tierra prometida, con que alcancemos el propósito de Dios para nuestra vida, con que alcancemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios pretende con todo esto, hermano. Eso es lo que Dios anhela para usted y para mí. Eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que le podamos decir: Señor, y yo no quiero como que tener el espíritu que tuvieron todo el resto de los demás. Yo quiero tener un espíritu diferente como lo tuvo Josué y Caleb. Yo quiero que en mí haya un espíritu diferente que te crea a ti, y que en medio de la adversidad, cuando otros ven problema, yo vea oportunidad. Cuando otros ven queja, y yo vea palabras de bendición. Cuando otros vean altercado, yo sea alguien, un facilitador de paz. Cuando otros vean tristeza, yo poder ver el gozo tuyo, que es mi fortaleza. Cuando otros vean incredulidad, Señor, mi fe se fortalezca en ti. Cuando otros me ataquen, yo bendecirles. Cuando otros me persigan, yo amarles, Señor, en el nombre de Jesús, y alcanzar tu propósito y buscar de ti, y creer que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Aleluya. Así que, amado hermano, esta tarde yo quisiera terminar orando. Número 1, porque tomemos ejemplo de lo que le pasó a Israel. Y número 2, por las peticiones y las necesidades que hay. Así que yo quiero que esta tarde podamos agradecer al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, sé que nos hemos quedado cortos en un montón de cosas, pero lo principal, Señor, es que nos demos cuenta el ejemplo que quedó establecido para nosotros de Israel, Señor, que aprendamos de sus errores y que los corrijamos nosotros, Señor, que valoremos lo que ellos no valoraron, Señor, y que alcancemos lo que ellos no alcanzaron. Padre, sé propicio, ten misericordia, Señor, y que nos acerquemos a ti como ellos no quisieron acercarse. Que te creamos a ti como ellos no te creyeron, Padre. Que te amemos a ti como ellos no te amaron, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Yo te alabo y te bendigo, Padre. Yo te doy gloria y honra, Señor. Y si alguno de los que me está escuchando quisiera reconciliarse o entregar su vida a Cristo, solo dile: Jesús, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Perdóname. Quiero ser tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias. Padre, queremos presentar estas peticiones, Padre.
comenzando por nuestros pastores que hoy retornaban, Señor, a nuestro país. Que tú los hayas traído con bien, si es que ya vinieron o vendrán en camino. Y que tú les proveas un lugar, Señor, y de preferencia, que hagas el milagro, que puedan estar en sus casas, Señor, guardando la cuarentena. Pero que se haga tu voluntad, Señor, en tus manos están, guarda su salud, sus vidas, Señor, los bendecimos. Pero también queremos orar, Señor, por protección, por aquellos hermanos, Señor, que están en primera fila, como se ha dicho, Señor, ya sea por medicina o por policía, militares, o por su trabajo gubernamental, Señor, les toca andar en la calle, o por la apertura hoy que viene, Señor, para aquellos que nos vamos a incorporar a nuestros trabajos, para que tú traigas, Señor, un cerco de protección, Señor amado, en el nombre de Jesús, guárdanos, Padre, Señor, y que si alguno de mis hermanos que está escuchando, quizás la enfermedad, Señor, lo alcanzó, Padre, guárdale, Señor, restáurale su salud, sánale, mi Dios amado, levántale con poder y gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, quiero poner delante de ti de manera especial a Roberto allá en Virginia, Señor, y a mi hermana Mariela Pineda, Señor, acá, que mañana será intervenida. Señor, para que como hemos orado, Señor, tu mano de poder sea sobre ella, tu sabiduría sobre los médicos, Señor, y tú te puedas glorificar en el cuerpo de ella, Señor, y de Roberto, Señor amado. Señor, en el nombre de Jesús, por toda la familia en la fe que nos escucha, por la familia en la carne que nos escucha, Señor, y que es parte, Señor, nuestra, Padre. Señor, mis padres, mis hermanos, Señor, mis sobrinos, mis tíos, Señor, delante de ti pido misericordia por sus almas y por sus cuerpos, Padre, si necesitan sanidad, Padre. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, abre puertas de bendición en este tiempo, Señor. En este tiempo, Padre, que las puertas se han cerrado por causa de esta pandemia. Señor, a muchos tal vez que han perdido su trabajo, Señor, dales gracia y que tú les proveas un trabajo nuevo pronto, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sea para ti, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Gracias por estar en sintonía. Si usted ha sido bendecido y puede compartir este mensaje con alguien más que pueda bendecir, por favor no duden en hacerlo. Si usted no tiene una petición o un testimonio, pues háganoslo llegar y será de bendición para edificación mutua. Que el Señor me los bendiga y que este inicio de semana el Señor lo prospere, lo guarde. Ánimo, el Señor ha prometido estar con nosotros. Que Dios me los bendiga.